Estamos una vez más conectados por la gracia y la misericordia del Señor y he tenido el privilegio de poder compartir la palabra en esta noche y yo quisiera pedirle a usted que está viendo esta transmisión, que está viendo este video, que se quede conectado, ¿verdad? Sea a cualquier hora en su vehículo, en su casa, que usted se quede conectado porque definitivamente el Señor puede traer una palabra a su vida, una enseñanza a su vida, porque nosotros, así como están los tiempos hoy en día, necesitamos del Señor. Nosotros de verdad deberíamos de buscarlo de día y de noche porque los tiempos son difíciles, pero en esta noche yo quiero también dar gracias, ¿verdad?, a quienes nos ceden esa oportunidad de prestarnos estas plataformas, como también el micrófono a nuestro apóstol Fernando Campos, nuestra pastora Debbie Campos, que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren. Y después, ¿verdad?, de mi corto saludo, paso a lo siguiente, dice uno, ¿verdad? Entonces, quiero orar y yo quiero que usted ahí donde está pueda orar por mí también para que el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, el rema que el Señor me ha dado, yo pueda trasladarlo como el Señor quiera y no como realmente yo humanamente lo pueda haber entendido, sino como realmente el Señor quiera que yo lo traslade y que así mismo fluya, ¿verdad? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de poder estar aquí, Señor, presentando tu palabra. Señor, sabiendo de que es una responsabilidad, Señor, de que definitivamente, Padre, nosotros daremos cuenta por lo que estamos haciendo, Señor, en este lugar. Pero que yo te pido tu ayuda, Señor, yo te pido, Padre, de que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mi persona, a través de mi boca, Señor. Yo vengo pidiéndote, Padre, de que venga esa palabra, esa revelación, Señor, a mi vida, para poder trasladar el mensaje, Señor, a aquellos que lo van a escuchar, a aquellos que lo están escuchando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que todo pensamiento, Señor, que no proviene de ti, Señor, lo sujetamos en el nombre de Jesús y lo ponemos a la obediencia de Cristo. Padre, yo te pido que bendigas esta palabra, Señor, de que seas tú, Señor, el que ponga una lengua de discípulo, Señor, el día de hoy en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todo aquel que nos escucha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, en esta noche el tema que yo quiero trasladarle se titula El comercio de lo espiritual. Es un tema realmente muy profundo, pero que el día de hoy yo le voy a presentar la palabra, los versículos, y para que también usted pueda analizarlos, indagar también en la palabra que hoy día se presenta y que también usted pueda escudriñar y ver realmente qué es lo que yo le estoy trasladando. Y para entrar en el tema, yo quiero llevarlo a lo que significa esta palabra comercio. Mire lo que dice en el diccionario Wikipedia, dice, se denomina comercio a la actividad económica que consiste en la transferencia, en el intercambio de bienes y de servicios entre personas o entre otras entidades en la economía. Estamos hablando de un diccionario secular, ¿verdad? Pero ahora cuando vamos al hebreo en el 5801, dice en el Strong, dice en sentido de dejar ir por un precio o vender, comerciar, el lugar, mercado, o el pago, ingreso, feria, mercado. Entonces yo le subrayé en esta diapositiva, yo le subrayé lo que yo quiero que usted haga un énfasis, que dice en sentido de dejar ir por un precio o vender bienes y servicios, dice en la otra anterior. Entonces, cuando nosotros nos acentramos a la palabra, que definitivamente es donde nosotros debemos de estar enfocados en la palabra, dice en Ezequiel 28:5, dice, con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas.
Y definitivamente yo creo que usted sabe, y yo quiero trasladarle brevemente de quién estamos hablando aquí, y es de Luzbel, que el Señor lo reprenda, de aquel querubín que el Señor le había dado autoridad, que le habían sido revelados secretos, y que definitivamente este personaje trasladó lo que el Señor le había dado de una manera diferente, porque dice que su corazón se enorgulleció, se enalteció y se quiso hacer semejante al Señor. Y yo creo que usted y yo hoy en día presentamos muchas veces todas estas circunstancias, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o cómo nosotros estamos tratando la manera de no caer en esto? De no nosotros venir y de enredarnos en estas circunstancias que hoy en día están sucediendo, como lo es un comercio. Pero vamos a la siguiente diapositiva que dice en el versículo 3, dice y 4, dice: he aquí, tú eres más sabio que Daniel, ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Imagínense alguien de la autoridad que él tenía, alguien de lo que a él se le había delegado, de lo que a él se le había demandado, pero que definitivamente cómo lo estaba utilizando. Aquí estamos nosotros viendo de que dice que a causa de, dice, has adquirido riquezas para ti. Y usted, ¿cómo ve usted esto? ¿O cómo usted lo analiza? De que cuando yo, un ejemplo, me han delegado algo dentro de la iglesia, dentro de lo espiritual, ¿cómo lo estoy utilizando yo? ¿Para qué lo estoy utilizando? ¿Será que es para enaltecerme yo? ¿Será que es para enriquecerme yo, para que yo salga más a la luz, o que nuestro Señor Jesucristo sea el que prevalezca en nosotros, con lo que Él incluso nos ha dado? Porque dice la palabra del Señor que no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces imagínense, toda autoridad que hay es porque el Señor la ha puesto, porque el Señor la ha dado, si no, no tuvieran autoridad. Pero ¿cómo nosotros estamos ejerciendo la labor, la autoridad que nosotros tenemos? ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros los dones que el Señor nos ha dado? Porque estamos nosotros en un momento profético, en una enseñanza profética. ¿Cómo nosotros estamos utilizando nuestros dones? Yo no sé cuál sea el don que usted tenga, pero yo tengo el don de profecía y otros dones que poco a poco voy desarrollando. Pero ¿cómo yo los estoy utilizando? ¿Será que los estoy utilizando para darle honra y gloria al Señor, o los estoy utilizando para yo enaltecerme o yo sacarle un provecho a lo que el Señor ha puesto en mí? Porque nosotros sabemos de que cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros no conocemos muchas veces la doctrina, no conocemos los pasajes bíblicos, no conocemos la revelación, los secretos que hay encriptados en la palabra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos metemos más con el Señor y nosotros le pedimos al Señor en la intimidad, en el secreto? Nosotros le pedimos: Señor, ¿qué quiere decir tu palabra? Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo utilizar los dones? Y el Señor pone la sabiduría, el entendimiento en nosotros, y ya podemos nosotros ver cómo utilizar un don, o nosotros se nos es revelado cómo utilizar un don, o cómo el Espíritu Santo viene en nosotros y nos impulsa a abrir nuestra boca y dar una palabra. Entonces, ¿se da cuenta usted de cómo vienen las cosas sucediendo desde que nosotros somos hijos de Dios, de que empezamos el principio en el Evangelio del Señor? Empezamos como oyentes, después como creyentes, discípulos, y así vamos creciendo, pero hasta dónde nosotros estamos y cómo estamos ejerciendo nosotros la labor que nos ha sido encomendada. Porque si usted se da cuenta, hoy en día, usted puede abrir las redes sociales y usted puede encontrar cosas de las tinieblas como también en lo espiritual. Pero ¿quiénes son los que trasladan las cosas espirituales? ¿Quiénes son las personas que están detrás de un versículo, de una palabra? Que muchas veces le dicen: así te dice el Señor, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin viene la persona y le da una palabra? ¿Con qué fin viene la persona y pone un versículo, lo postea
para que lo sigan a él y obtener seguidores y obtener una ganancia en las redes sociales, porque eso así puede ser hoy en día. Pero, o cómo realmente la persona, nosotros debemos de escudriñarlo. Usted que está escuchando debe de escudriñar, debe de ver realmente cuál es lo que está detrás de esto. Realmente tiene que ver una presencia del Señor, tiene que el Señor conmover su corazón. Yo no pretendo realmente darme a conocer yo, sino la palabra del Señor, porque la misma palabra dice dar de gracia lo que has recibido de gracia. Entonces ya nosotros venimos y decimos, bueno, el Señor me ha enseñado de esta y otra manera. Entonces si a usted le beneficia y le ayuda, tómelo. Si usted tal vez está utilizando su don, el don que el Señor le ha dado de una manera equivocada, es tiempo para que usted pueda tomar la decisión de decir, bueno, la palabra no dice así que yo puedo enriquecerme a través del don que el Señor me ha dado. Porque mire lo que pasó aquí en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, una de las cosas dice, hacer la voluntad de mi Padre. Ni siquiera el Hijo está diciendo hacer mi voluntad, sino la del Padre. Imagínese el Hijo que está sentado a la diestra del Padre. Tiene una autoridad, Él merece honra y gloria. Murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero Él mismo dice que el Señor, el Padre, dice, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, mire qué tremendo. Pero mire lo que dice en el siguiente versículo, dice, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo, mire, le resumí esto y se lo dividí para que usted pueda entenderlo. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se da cuenta usted de este versículo? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que el Señor les dijo? Apartados de mí no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, si imagínense profetizaban, si también echaban fuera demonios, si también hacían milagros, y yo no sé usted, pero qué deseosos son los milagros. Yo no sé si usted ha sentido ese anhelo en su corazón de algún día orar por alguien y que esa persona que pueda estar enferma reciba sanidad en el momento. Ese es un milagro. Pero mire estas personas haciendo estas tres cosas, imagínense qué fue lo que pasó con ellos. Imagínense a qué se dedicaban ellos o estaban en un área de administración. Imagínense, el área de administración es bien delicada porque es a donde llega una persona con la necesidad, ¿verdad?, de exponer aquello que le estorba, la basura que tiene, pero también la persona que está delegada tiene que tener todo el cuidado necesario para incluso no divulgar. O incluso venir y no decir, fíjese hermanito que yo necesito una ofrenda, fíjese que yo necesito esto o lo otro. Y la persona, como tiene necesidad de poder liberarse, de sacar, de buscar, lo que hace es terminar y ofreciendo algo a cambio de. Entonces ya esto ya se convierte en un comercio. Esto ya no se convierte en algo espiritual, sino que ya se convierte en algo que está fuera de orden. Ahora le voy a decir y le voy a poner este ejemplo. ¿Usted cómo ve cuando Judas entregó a nuestro Señor Jesús? ¿A cambio de qué lo entregó? A cambio de unas monedas de plata. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue un comercio o no? A cambio de lo monetario, de lo que muchas veces a nosotros, ¿verdad?, nos hace falta, pero que no es lo correcto. Si nosotros podemos accesar al Señor y pedirle, Señor, tú me puedes proveer para esto, para lo que necesito, y seguir utilizando el don a como el Señor desee que nosotros lo utilicemos, a como el Señor quiere que nosotros lo utilicemos. Porque mire, en X lugar, en X planeta, un día yo estaba escuchando hace años una prédica de alguien que decía, allá en mi iglesia, cuando me llevan a un niño a presentarlo, yo decía, los hermanos ya saben que me tienen que llevar o una ofrenda monetaria o me tienen que llevar una gallina, dice, para hacer un caldo. Imagínense hasta dónde está llegando la persona con lo que tiene, con la oportunidad que tiene de estar en un altar. Imagínense
¿Cómo lo ve el Señor? ¿Con qué ojos lo ve el Señor cuando alguien se dedica a querer hacer dinero a cambio de? Y yo de ninguna manera también estoy descartando aquel versículo que dice que el obrero es digno de su salario. Yo no estoy descartando eso, sino que lo que yo le estoy tratando de trasladar es de que realmente lo del Señor lo utilicemos como el Señor le plazca, como el Señor quiera. Los dones de profecía, el don de ciencia, de liberación, de sanidad, usarlos como el Señor lo quiera. Porque muchas veces no va a ser fácil, muchas veces va a haber una batalla, pero ¿cómo nosotros lo estamos utilizando? Mire lo que sucedió aquí en Hechos 8:9 en adelante, dice: y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. ¿Se da cuenta cómo este versículo habla del yo? Del yo y no del Señor? Entonces sigue diciendo: y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Imagínense una persona que hacía magia, una persona que lo que hacía era atraer a la gente, pero porque él se quería dar a conocer. Él lo que quería es decir: yo soy el que hago esto, yo soy el que puedo. No quería decir: el Señor me ha dado, porque también el Señor no le estaba dando nada si lo que hacía era magia. Pero como la gente, que es lo que hoy en día pasa, prestaba atención a algo que estaba erróneo, a algo que estaba equivocado, incluso vinieron a decir: este es el que se llama el gran poder de Dios. Pero ¿sabe por qué la gente dice eso? ¿Por qué la gente piensa así? Porque realmente hay quienes que no hablan la palabra como debe de ser. Porque realmente hay quienes que van a transformar la palabra y equivocar la palabra solo para atraer a la gente. Y no es así, sino que tiene que haber una revelación, tiene que haber algo que venga de parte de Dios que toque el corazón. Y mire, de ninguna manera yo quiero ofenderlo, de ninguna manera yo no pretendo hacer eso, sino sabe qué es lo que me decía a mí el Señor a través de esto, que realmente es una responsabilidad grande la que nosotros tenemos, los que hemos leído la palabra del Señor. Nosotros que tenemos el privilegio de entender un versículo, de recibir la revelación del Señor, es una gran responsabilidad. Es un libro que está abierto al que lo quiera abrir, pero que no lo puede entender si no hay revelación. Que realmente nosotros, si no le pedimos la guianza al Señor, definitivamente vamos a estar equivocados. Y que cuando lleguemos allá con el Señor, definitivamente Él nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué fue lo que hiciste con la palabra que puse en tus manos, en tu boca? ¿De qué manera la utilizaste? ¿La usaste para beneficio tuyo? ¿No la usaste para edificar, para exhortar, para consolar? Entonces se da cuenta realmente de qué tremendo es venir y nosotros fluir en un don y que realmente no lo hagamos como el Señor quiere. A eso es a lo que yo voy, a eso es a lo que yo quiero llevarle y darle el rema a usted. Realmente a eso para mí es una gran responsabilidad estar aquí, que depende de mí cuando yo esté allá afuera, cómo lo voy a ejercer, cuáles son las intenciones de mi corazón, pero que realmente solo el Señor las conoce. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 18, en el mismo libro, dice: cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, mire esto, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Realmente se da cuenta, yo solo le estoy trasladando la palabra. Yo solo le digo, realmente la plata, lo espiritual no es realmente algo que vaya así, sino que realmente nosotros debemos de ver realmente lo que está escrito, de cómo nosotros vamos a utilizar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Esta persona vino y él ya, a este punto en el versículo 18, él ya había aceptado al Señor,
por la predicación que le dieron. Entonces, realmente dice que incluso ya había sido bautizado por la palabra que le dio Felipe, pero que realmente mire lo que estaba aconteciendo. ¿No cree usted que él quería seguirse dando a conocer él? Por eso quería que le dieran a cambio de dinero, el comercio, el recibir, el dar a cambio de. Y realmente el Señor nos llama a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, a no hacer lo que nosotros querramos, sino hacer como Él quiere. Entonces es bien tremendo, hermanos, cuando nosotros venimos y nosotros nos presentamos y decimos, yo vengo de parte del Señor, y venimos y así te dice el Señor, cuando realmente el Señor no ha dicho nada, cuando realmente incluso puede ser nuestra propia familia. Y yo no le estoy diciendo que no profetice, yo no le estoy diciendo que no ministre a su familia, que usted no ore con su familia, no. Sino que realmente estemos cada día más llenos del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Entonces no va a haber equivocación. Cuando una palabra venga de parte del Señor, realmente va a ser certera. Y si usted está diciendo ese mensaje es para mí, es porque realmente es para usted, es para mí también. A mí también el Señor me llamó la atención, o sea, a mí también el Señor me hizo ver realmente con lo que yo tengo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy utilizando. Es una palabra que viene de parte del Señor y yo no la puedo callar, porque realmente cuando yo la estaba estudiando y pasaba por mí, realmente incluso yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar delante de la presencia del Señor, porque la misma palabra dice también que no podemos servir a dos señores, o servirás al uno o servirás al otro, o por cuanto eres tibio, dice que serás vomitado. Entonces realmente se da cuenta usted, qué delicado es esto, qué delicado dice que es también realmente caer, dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿A quién busca usted? ¿Un Dios vivo? Yo busco a un Dios vivo, pero que el Señor tenga misericordia de mi vida y que sea Él el que siempre me guíe, el que siempre me instruya, el que siempre, antes de yo poder cometer un error, una falta o algo, el Señor siempre traiga a mi vida esa dirección, esa corrección. Es realmente necesaria para mi vida, yo no sé para su vida. Pero mire lo que yo quiero trasladarle en estos últimos minutos. Dice en Números 22:5, dice, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, dice, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo, mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. O sea que esta persona que estaba llamando a este profeta realmente sabía quién era él y realmente sabía cómo el Señor lo utilizaba. Pero mire que dice más adelante, dice, y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Entonces, mire, este rey estaba tratando la manera, y yo creo que usted lo sabe, usted lo conoce, pero que realmente aquel Señor le había dicho a él, incluso el profeta Balaam dijo, espérenme, voy a consultar con el Señor, voy a ver qué me dice el Señor, parafraseando, y que realmente lo que el Señor quería era que no fuera, pero que al final de cuentas fue. ¿Y qué fue lo que hizo? Si realmente este profeta estaba realmente recibiendo la palabra del Señor, dijo, yo no voy a maldecir a un pueblo que el Señor no me ha puesto a maldecir, si era el pueblo de Dios. Imagínense qué tremendo. Y algo que este rey le ofrecía, el rey Balac le ofrecía a Balaam, dice que era yo te daré el reconocimiento. Y estamos en el año del reconocimiento, sí, pero no es el reconocimiento que debemos de obtener a cambio de. Realmente es algo que nosotros debemos de ver, realmente es algo que nosotros debemos de escudriñar, realmente es algo que
¿Qué es lo que nos están ofreciendo a cambio de lo que nosotros presentamos? Si realmente es algo delicado, realmente es algo que si viene de parte de Dios lo que usted tiene, lo van a tentar. Si el Señor fue tentado en el desierto, postrado, ¿por qué no me adoras postrado?, le decía el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda y te voy a dar todo esto, todas las riquezas, si el Señor es el dueño del oro y de la plata. Entonces, qué tremendo es eso cuando alguien viene y nos dice, mira, ¿por qué no te vas a tal lado y me ayudas? ¿Por qué no te vas a tal lado y me ayudas a predicar o me ayudas a esto y lo otro? Pero usted se va sin cobertura. Usted se va así por quererse ir, porque sabe que el Señor le dio el don y que puede haber un respaldo. Y usted se va así. Imagínense qué le puede suceder, qué puede pasar. Realmente yo creo que es algo que no puede venir de Dios, sino que todo tiene que haber un orden. Todo tiene que haber siempre un régimen, algo que nos diga, algo que nos dé una autorización. Y qué diferente es cuando vamos con autoridad, bajo sujeción. Es algo bien diferente. Pero que mire en la vida de Luzbel, que el Señor lo reprenda. Mire lo que pasó. ¿A dónde fue que cayó? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde fue desechado? De conocer los secretos, de estar junto al Señor. Yo no sé hasta dónde usted quiera llegar. Yo no sé hasta dónde usted quiere conocer al Señor. Si realmente es su anhelo, hay que ponernos en orden. Hay que ponernos bajo sujeción. Hay que ponernos bajo las manos de Él, bajo la guianza del Santo Espíritu del Señor. Porque los tiempos son delicados. Los tiempos son confusos. Los tiempos de hoy en día son para que nosotros nos metamos en el Señor a ojos cerrados, sin ver nada más, sino solo ver al Señor y decir, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mis dones, Señor, haz como tú quieras, Señor, moldéame, Padre, mira esta vasija, Señor, tal vez no está terminada y tal vez ya se quiere ir a ser útil a otro lado. Señor, mejor ponme en las manos del alfarero y termíname y hazme como tú quieras, Señor. Eso va a ser diferente. Eso realmente va a hacer que usted tenga un valor, tal vez aquí no, pero allá en lo celestial, en lo poco me serviste, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Imagínense qué tremendo. Qué tremendo es de que nosotros algún día escuchemos esas palabras, que tal vez si hicimos mucho o poco, lo importante es que lo hicimos para Cristo. Lo importante fue que le dimos la honra y la gloria a Él siempre con todo lo que hicimos. Y no hicimos caso a aquellas voces que muchas veces vienen a nosotros a decir que lo hagamos de una manera diferente, de una manera en la cual al Señor no le agrada. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor con todo tu corazón, Señor, Padre, mira este vaso que realmente, Señor, tal vez no te ha estado sirviendo como tú, Señor, lo quieres. Que realmente, Señor, el don que tú me has dado, no lo he puesto, Señor, en tus manos, y no lo he puesto, Señor, como a ti te agrada, sino, Señor, me he dejado llevar. Señor, lo he utilizado de una manera diferente, pero que hoy, Señor, yo quiero reconciliarme contigo y quiero, Señor, que tú pongas en orden todo aquello que puede estar en desorden. Señor, quiero darte la honra y la gloria solamente a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Señor, tú me diste este don. Señor, tú me has visto como un vaso útil para ti, Señor. Padre, permite que esté siempre, Señor, en rectitud, que no esté junto al camino, que, Señor, mi caminar no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que prevalezca, Señor, hasta llegar a la meta final con lo que tú has puesto en mí, Señor. Señor, ayúdame, Padre, me he equivocado, pero ayúdame a no volver a equivocarme. Ayúdame, Señor, a ser genuino, a ser íntegro. Porque, Señor, solo tú pesas los corazones y ves las intenciones de cada uno.
Padre, yo te doy gracias, porque si escucho esto, Señor, es porque tú tienes misericordia de mí. Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.